Ahora procederé a hablar de cómo Obama engañó a muchos que tenían la ilusión de que después de la administración de George Bush, la cual gobernó Estados Unidos desde el año 2000 a 2008, se esperarán con el gobierno de Barack Obama algo totalmente distinto en cuanto a la política exterior, en cuanto a la política militar, en cuanto a la política social. Pero veremos cómo esto realmente no fue cierto y en sí el gobierno de Obama fue una continuación en cuanto a las políticas sociales, políticas y militares una continuación en gran parte, no totalmente, pero sí en gran parte, de la administración de George Bush. Bueno, Obama, como le estaba diciendo, llegó a la presidencia con la gran hazaña de haber sido el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Por lo que se creía que Obama iba a llevar a cabo una política exterior, una política tanto interior como exterior en favor de los ciudadanos de los Estados Unidos y del resto del mundo. Sin embargo, a medida que avanzó este gobierno, nos podemos dar cuenta que no ocurrió de tal forma. ¿Y por qué por qué lo digo así? Lo digo por lo siguiente. Recuerden que Obama fue el presidente que más inmigrantes ha deportado hasta con respecto a al presidente anterior, George Bush, siendo que George Bush deportó un total de 2 millones de migrantes. Obama llegó a la friolera de deportar en su administración a un poco más de 3 millones de migrantes. Es por eso que organizaciones latinas o Janet Munguía, una de las líderes de estas organizaciones, lo nombró el deportador en jefe. Aquí pueden ver una de las imágenes donde precisamente se hace alusión a su apodo del deportador en jefe. Entonces, Obama, a pesar de que daba una imagen de ayuda, de carisma, de empatía con todos los sectores de la población, nos podemos dar cuenta que en sí llevó a cabo también una gran tarea de deportación que se hizo sentir en la comunidad latina, especialmente en la comunidad latina de los Estados Unidos. Otro tema importante para hablar es el tema militar. Recuerden que George Bush inició las invasiones militares de Afganistán y de Irak. Se esperaba que con Obama, que por cierto recibió el Premio Nobel de la Paz, la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente disminuyera. Pero ¿qué pasó en vez de esto? Aumentó. De hecho, se sabe que durante el gobierno de Obama no hubo ni un solo día en que las tropas estadounidenses no estuvieran en guerra. De tal manera que además Obama quiso llevar a cabo nuevas invasiones del ejército de los Estados Unidos, especialmente en Siria. Para Siria, Obama, ¿qué quería utilizar de pretexto? Bueno, para Siria, Obama quería utilizar de pretexto con el fin de invadir Siria y derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, que Bashar al-Assad había atacado con armas químicas a su población. Recuerden que Siria desde el año 2011 hasta el año 2014 habría vivido una gran inestabilidad debido a que los grupos opositores al presidente Bashar al-Assad habían llevado a cabo manifestaciones y posteriormente una guerra civil con el fin de derrocar a la administración siria. Entonces, bajo este contexto, se llevó a cabo un ataque químico sobre la población civil. Obama de inmediato declaró que el ataque químico había sido llevado a cabo por las fuerzas gubernamentales. Esto, aparte de la gran cobertura mediática que tuvo este hecho, ustedes lo recordarán, buscaba inclinar a la sociedad estadounidense para que se llevara a cabo la invasión militar sobre Siria, siendo que esto desencadenaría muerte, destrucción y grandes oleadas migrantes que han afectado especialmente a Europa. Pero se ha comprobado en los años recientes que no hay pruebas contundentes de que si el ataque químico lo realizó el gobierno sirio o los grupos opositores con el fin de culpar al gobierno sirio. Pero ya se sabe y varios funcionarios de la administración de Obama han admitido que ellos estuvieron proporcionando armas, inclusive estuvieran proporcionando armas, inclusive que puede que hasta hubieran proporcionado armas químicas a los rebeldes con el fin de echarle la culpa de estos ataques al gobierno sirio y para que Estados Unidos tuviera el pretexto de invadir y derrocar a Bashar al-Assad. Lo que sabemos que es una táctica que suele ocupar Estados Unidos. Crear el pretexto para poder ellos posteriormente invadir un país, algo que ya han hecho con México, han hecho con España cuando le quitaron Cuba, Puerto Rico, las Filipinas. Bueno, es decir, ellos provocan la casus belli, como decía el Imperio Romano, el motivo de guerra para poder intervenir.
Y tomen en cuenta que las imágenes de niños sirios que ustedes pueden ver a la derecha, bombardeados con armas químicas, estaban siendo, al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta acción para tener el pretexto de invasión, los medios de comunicación que apoyan a Obama, porque tomen en cuenta que los dueños de los medios de comunicación persiguen los mismos fines que el presidente Obama, es decir, poder llegar a Medio Oriente, derrocar a los gobiernos existentes, sobre todo si no tienen intereses afines al gobierno de Estados Unidos, como es el del gobierno del presidente Bashar al-Assad, para posteriormente apropiarse de sus recursos minerales, energéticos y de otros tipos. Entonces, estos medios estuvieron haciendo una gran cobertura del supuesto ataque químico del gobierno del presidente Bashar al-Assad hacia su población civil. Yo puedo recordar, bueno, aquí se ve una imagen de la derecha donde los medios estuvieron exponiendo de manera masiva este tipo de imágenes a gran escala durante mucho tiempo con el fin de con el fin de convencer a la opinión pública de los Estados Unidos de que era necesario la invasión de Siria para derrocar al gobierno tiránico y monstruoso que llevó a cabo supuestamente estos estos ataques con armas químicas. Pero hay que recordar, que Estados Unidos suele ocupar Estados Unidos y los medios de comunicación que defienden los intereses de las empresas estadounidenses suelen utilizar a la población de otros países para conseguir sus medios. En este caso, provocar una ira en el resto del mundo por cómo el gobierno sirio trata a sus propios ciudadanos, y la imagen de niños siendo atacados por armas químicas es muy fuerte. Entonces querían utilizar todas estas imágenes para convencer al resto del mundo de atacar a Siria. Y algo todavía más, digamos, más indignante, si analizamos esta situación de cómo los niños, la población civil de Siria, los niños sirios, solamente son una herramienta para el gobierno de Estados Unidos con el fin de que sirva de pretexto de invasión, es el hecho de pensar de que si hubo funcionarios de la administración de Obama que admitieron que estaban pasando armas a los rebeldes, y que incluso estas armas de los rebeldes pudieron haber sido usadas para atacar a la población y no el gobierno sirio el que lo haya hecho, es todavía más indignante que utilicen estas imágenes con el fin de invadir un país, siendo que ellos mismos, la administración de Obama, es muy probable que haya proporcionado estas armas con las cuales se atacó a la población civil siria. Pero tomen en cuenta que esto no es, a pesar de que sea indignante y algo muy, desde el punto de vista vergonzoso para quien encabezó esta operación, esto no es raro. Recuerden que para las élites de Washington, las poblaciones de otros países solamente son recursos para la consecución de sus intereses. En el caso de Siria, la imagen de niños atacados con armas químicas solamente es un recurso para generar el pretexto con el fin de invadir Siria. O en el caso de México, por el medio de la operación Rápido y Furioso, también llevado a cabo durante la administración de Obama, cuando esta administración pasó armas a los narcotraficantes mexicanos, aumentando la violencia que se vivía en México. Para el gobierno de Estados Unidos, las poblaciones de estos países, en este caso de México, solamente son recursos para la consecución de sus intereses, siendo que los intereses de la guerra contra el narcotráfico era debilitar a México con el fin de que sus instituciones no tuvieran la fuerza para poder rechazar iniciativas de parte del gobierno estadounidense. Y así como lo dijo el ex asesor Bersensky, con respecto al hecho de que Estados Unidos hubiera apoyado a los grupos opositores al gobierno sirio, mandándoles armas, no importando que estas muchas veces fueran a parar a extremistas islámicos y a grupos terroristas. Y de la misma forma en la cual Estados Unidos anteriormente había apoyado a los mujahidines o señores de la guerra en Afganistán. Siendo que estos mujahidines o señores de la guerra, por medio de las escuelas coránicas que ellos crearon, que estarían cimentando las semillas del futuro talibán. Entonces, el diario francés
Un diario francés, cuyo nombre en estos momentos no recuerdo, le preguntó al ex asesor de seguridad, al ex consejero de seguridad Bersensky, si no se arrepentía por el hecho de que Estados Unidos llevara a cabo estas prácticas, como apoyar grupos terroristas en Siria o haber apoyado a los señores de la guerra en Afganistán. Y a lo cual respondió Bersensky: ¿qué es más importante, el Talibán o la caída del Imperio Soviético? En referencia de que el fin justifica los medios. Para el caso sirio, por ejemplo, el fin, la caída del gobierno sirio, justifica los medios, el dar armas a grupos terroristas y extremistas islámicos. Entonces, siguiendo estos principios, entonces se puede resumir que Obama siguió fielmente estos principios. Por el momento nos vemos, es todo.